Primer semestre de la presidencia de Javier Milei. ¿Cuán libertaria es esta gestión de gobierno? ¿Cuán liberal es? De Milei a Vargas Llosa, de las ideas libertarias a las ideas liberales. ¿Son lo mismo? Vamos a hablar hoy con uno de los dirigentes argentinos más identificados con la defensa de las ideas liberales. Me refiero a Gerardo Bongiovanni. Muchísimas gracias, Gerardo, por estar en la repregunta. Gracias, muchas gracias a vos, Luciana. Gerardo es el cofundador y también presidente de la Fundación Libertad, que ya tiene 37 años. Surgió en 1988, cuando todavía no estaban tan instaladas esas ideas liberales en la Argentina. Ya, bueno, ha llegado a esta instancia. Es también cofundador y director general de la Fundación Internacional para la Libertad. Bueno, exactamente, presidida por Mario Vargas Llosa. Porque esto tiene una instancia internacional, ¿no? Claro. Por eso planteaba la idea de Milei a Vargas Llosa, ¿no? Sí, esta cuestión. Eso me interesa mucho. Gerardo decía recién que la Fundación Libertad cumple 36 años este año. Surgió en 1988, fin del gobierno de Raúl Alfonsín en la Argentina. Faltaba todavía la década menemista, que se convirtió en el primer exponente llegado al gobierno consistentemente y sostenido durante una década de un gobierno liberal. Algunos le ponen la categoría de neoliberal, pero pensemos en lo liberal. Se habla mucho de la comparación entre el menemismo y el proceso de Milei, o entre Menem y Milei. ¿Qué era ser liberal? ¿Qué era el liberalismo en aquellos días de la década del 90? ¿Y qué es hoy? La verdad es que el menemismo dividió las aguas entre los liberales, ¿no? Porque había muchos liberales que, digamos así, abrazaron todo lo que fueron las políticas menemistas, y otro que las tomamos con más recato, en el sentido de que sí nos gustaban algunas políticas económicas que llevaba adelante el menemismo, sobre todo, especialmente en la época de Cavallo, junto a algunos hombres del SEMA, pero la institucionalidad nos dejaba mucho que desear, incluso algunas formas en las que se hicieron, por ejemplo, las privatizaciones, nos parecía más a un formato de mercantilismo que al liberalismo económico. Ajá. Sin embargo, hay que reconocer que fue un proceso económico bastante basado en los principios liberales. Se hicieron algunas cosas, yo creo que muy buenas, y otras no. Y creo que las que no se hicieron por las cosas institucionales que estaban mal, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, el proceso quedó a mitad de camino y no se pudo profundizar y mejorar. Uh-huh. A ver, ¿mercantilismo en qué sentido? Estas ideas, esta distinción que haces. Ahora le llaman crony capitalism. Capitalismo de amigos, claro. Sí, está bien. Esta idea de que había un grupo de empresas que parecían tener acceso a muchos negocios, la economía que no se abrió un poquito, pero nunca se terminó de abrir del todo. Muchas privatizaciones y concesiones que daban la idea de que estaban un poco, no sé si llamarle amañadas, pero hechas con un formato que tenían destinatario. No se desreguló lo suficiente. ¿En qué cosas no se desreguló? Porque bueno, para parte de la población el menemismo es neoliberalismo, apertura de la economía, impacto sobre la industria argentina y desregulaciones, no muchas de ellas conducidas en un proceso tan virtuoso como está señalando. Fíjate que el menemismo privatizó muchas empresas. Sin embargo, cuando termina el gobierno menemista, el número de empleados públicos totales era igual al principio. ¿Por qué? Porque se permitió, no se combatió, no se controló adecuadamente lo que pasaba con el empleo público en las provincias y municipios. Uno podrá decir, sí, son autónomas, podían hacer lo que querían, de hecho hicieron lo que quisieron, pero al final el saldo fue que el gasto público no bajó, claro. Eso generó una incompatibilidad entre un tipo de cambio fijo, que eso era la convertibilidad, con el resto de la economía, y terminó haciendo fracasar o saltar por los aires el modelo cuando hubo inconsistencias políticas, ¿no? Entonces no hubo suficiente regulación, por ejemplo, en materia laboral, hubo algunos intentos, pero fueron muy tenues. Y claro, cuando vos fijás el tipo de cambio, cuando vos intentás tener así, anclar la economía, la economía tiene que ser muy flexible. Y eso es lo que no se logró, a mi entender, en la época de Menem, y por eso ya al final del gobierno de Menem había una tensión sobre el tipo de cambio que estalló luego con un gobierno políticamente muy débil como era
el de la Rúa, ¿no? Pero me parece que en el fondo la lección de lo de Menem es que vos tenés que... a ver, lo voy a decir de una manera un poco grosera. Vos no podés intentar decir voy a hacer una reforma liberal y nombrar 5 miembros de la Corte Suprema en 10 minutos, como hizo Menem, o 4 en 10 minutos, porque estás dando una señal inconsistente. Contradictoria. O sea, claro, una reforma liberal requiere instituciones fuertes, sólidas, independientes, serias, confiables e claro, independientes. Y nombrar 5 miembros de la Corte, para colmo algunos de esos miembros no tenían las mejores credenciales en 5 minutos o hacer otras cosas de las que hizo el menemismo, no daba la mejor señal en ese sentido, ¿no? Dos cuestiones a partir de esto. El hecho de sos un economista, un dirigente rosarino, basado en el interior del país. La Fundación Libertad en su nacimiento atraía el interés de empresarios y de una dirigencia y de un sector de la opinión pública, de los ciudadanos que querían participar y eran mayoritariamente del interior. Esa mirada crítica sobre el menemismo en lo económico o en el tema desregulatorio tiene que ver con la mirada de un empresariado del interior que padece otras cuestiones que no necesariamente son atendidas por esas grandes decisiones. Interesante la pregunta porque hablando con algunos amigos la semana pasada en un foro aquí en Buenos Aires. Un foro muy particular, ¿no? A ver, danos de... Un foro liberal importante. Lo coorganizó con una fundación amiga de Buenos Aires, el Cato Institute, que es el instituto libertario más importante del mundo. Después interesante, si querés volvemos a lo libertario, porque allá libertario es una cosa y acá es otra. Y acá, ¿no?, se lo ve como conservador al Cato Institute, ¿no? Al contrario, libertario, allá todos los libertarios están a favor de la desregulación de la droga y la mayoría a favor del aborto. Acá libertario, acá es más conservador. El Cato está a favor de la legalización del aborto. Bueno, el Cato no tiene posiciones oficiales, pero la mayoría de sus intelectuales están a favor, todos a favor de la despenalización de la droga, y yo creo que el 90% a favor del aborto, ¿no? Acá o en otros países ahora la palabra libertario se está usando más asociada a conservador, pero fíjate que por ejemplo la gente de Vox, yo conozco muy bien España porque paso casi medio tiempo allá, los de Vox no se definen como libertarios. La palabra libertario es una palabra que ha mundializado Milei, ¿no? Decías, ante la pregunta del tema del interior y de los empresarios del interior. Yo creo que hay algunas provincias argentinas donde los empresarios son muy pro mercados, porque no dependen del Estado, el Estado es chico, Santa Fe, Rosario en particular es un caso extremo de eso. Rosario tiene el Estado más pequeño de la Argentina, porque es una ciudad que no es capital, es la ciudad donde el Estado pesa menos, pero toda la provincia de Santa Fe, así Córdoba, un poquito Mendoza. Y en cambio, términos de cantidad de empleados públicos, claro. Entonces, me acuerdo que hicimos un trabajo de tiempo atrás cuando se hablaba del NAFTA, y la mayoría de los empresarios, por ejemplo en Santa Fe y Córdoba, les gustaba esa idea. ¿Por qué? Porque ellos no tenían miedo a competir. En cambio hay otras regiones que son más temerosas a la competencia. Ya sabemos que las autoridades industriales argentinas, me refiero al gremialismo industrial, suele ser muy renuente a la competencia. Pero sí, creo que hay ámbitos de la Argentina donde hay un espíritu más pro mercado. Y la microeconomía de Menem no respondía a esas necesidades. Claro, yo creo que ahí había algunas inconsistencias, ¿no? La idea de la convertibilidad era una idea que funcionó muy bien y que yo en eso he revisado mis propios conceptos, pero yo creo que en Argentina hay que hacer algo. Argentina no basta con un banco central independiente porque es el alcódico recurrente, ¿no? Tenés que hacer algo para atar la moneda. No sé si es la convertibilidad, no sé si es cerrar el Banco Central, pero yo creo que no basta acá un Banco Central independiente como tiene, por ejemplo, Perú. Y le funciona muy bien. Porque o Brasil lo ha logrado también. Argentina, pensemos que Argentina lleva un proceso inflacionario muy elevado, con picos muy elevados, durante 80 años. Eso no hay muchos ejemplos en el mundo. Vos tenés países que tuvieron hiper peor que la Argentina. Los 90, Perú, bueno, es uno de los casos. Perú, bueno, Alemania en su momento, en la década del 20, otro, Hungría, muchos países, Bolivia. Pero en Argentina vos llevás 80 años donde cada un tiempito tenés un pico inflacionario. Yo creo que hay que buscar alguna forma de maniatar ese poder del Estado, ¿no? Claro, y de la política. Hiciste una referencia al problema de la calidad institucional de Menem, por ejemplo, en el tema de la Corte, la mayoría automática.
el cuestionamiento de hoy, uno de los grandes por qué que Milei no puede explicar, que esta gestión no puede explicar y sobre, bueno, que dispara un cuestionamiento muy atendible es por qué la candidatura, la nominación del hijo, del juez Lijo, para integrar la Corte. ¿Ves también un problema de inconsistencia institucional en términos del liberalismo? Yo conozco muy poco de temas jurídicos y conozco muy poco de los personajes de la justicia. Ahora, casi toda la gente que yo respeto mucho está muy preocupada por la designación del hijo. Creo que es una mala idea. Insisto, no lo conozco al hijo, no conozco mucho sus antecedentes, pero veo en gente en la que sí confío muchas objeciones y creo que es un error. Creo que es un error el intento de que el hijo vaya a la Corte Suprema, ¿no? En la cena de la Fundación Libertad de este año, hace muy poquito tiempo, que fue en mayo, ¿no? Fue a fines de abril. Fines de abril, sí. Que es una cena muy importante y que ha ido adquiriendo mayor relevancia, sobre todo desde la llegada al poder de Mauricio Macri en diciembre de 2015, porque esas ideas que ustedes propugnan y defienden desde hace tanto tiempo, encontró un gobierno muy cercano que podía representarlas. Bueno, en la cena de este año sucedieron dos cosas muy significativas. Por un lado, la versión confirmada por distintas fuentes de que Ricardo López Murphy no pudo finalmente asistir como invitado, es además amigo personal tuyo y además un liberal, se define a sí mismo, es reconocido como tal, no pudo asistir porque fue impugnado por Javier Milei de una manera más o menos directa. Y por otro lado, estuvo también el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, con un discurso frente a Milei hablando de la necesidad de un Estado fuerte y de una democracia fuerte. No un Estado grande, un Estado fuerte. Sí. ¿Cómo se compatibilizan para un liberal esas dos cuestiones? Una aclaración. López Murphy decidió en una charla conmigo no ir a la cena porque dice, es obvio que yo con el presidente no me llevo bien, que él... yo no quiero generarle un problema a Fundación, ni quiero generármelo yo, ni quiero generárselo a nadie. Fuentes muy confiables daban otra versión, que hubo un llamado del entorno de Milei en ese sentido. Un WhatsApp. No, llamado no hubo. Llamado no hubo. Alguien muy cercano tuyo a la Fundación. Ni de Kachanowski. Juan Carlos Roberto Kachanowski fue en todo caso un malentendido, porque él nunca viene a la cena de Fundación. Vino una vez, él esperaba, no sé, que lo volviéramos a contactar. Pero no. O sea, López Murphy se autoexcluyó. ¿Y cuál fue el argumento para autoexcluirse? No, él sabía que no. Él sabía. Llegó una versión de que él sabe que el presidente Milei no está en un buen momento con él, para decirlo suavemente, ¿no? Y él prefirió evitar cualquier situación desagradable. Milei hizo alguna referencia. Vos estabas en la cena, Melconian, él quiso evitar una situación de ese tipo, ¿no? Ahora, bueno, pero vale la pregunta, ¿no? Porque por un lado está Lacalle Pou, que es un liberal. Bueno, y Lacalle Pou, de Lacalle Pou te quería decir, Lacalle Pou me dijo, yo soy bastante amigo de él, me invitó a cenar en febrero a su residencia y me dice, yo no sé si ir porque mi discurso va a ser muy distinto al de Milei, porque dice, son dos países distintos, acá somos... Los políticos nos llevamos bien, somos muy civilizados, todos nos saludamos, todos nos hablamos, tratamos de ponernos de acuerdo. Y Argentina está en otro momento, Milei tiene un discurso más agresivo, finalmente decidió venir y sí, hizo un discurso muy distinto, tanto en el modo como en la forma. En la forma él efectivamente dijo lo que vos decís, dijo, yo quiero un Estado muy fuerte, pero un Estado acotado, cosa que cualquier liberal podría suscribir, ¿no? Porque ¿quién no va a querer un Estado fuerte en seguridad, por ejemplo? Te lo digo yo que vivo en Rosario. ¿Quién no va a querer un Estado fuerte en justicia? ¿Quién no va a querer el Estado ahí en esas áreas? Un Estado fuerte también es un Estado efectivo, ¿no? Efectivo. El problema es que en la Argentina el Estado se volvió un aparato que, como dice alguien, te quiebra las piernas y después te ofrece las muletas. ¿No? Se genera el estado de necesidad. Eso es lo que ha pasado. Pero, y eso dicho sea de paso, creo que es uno de los méritos que tiene Milei. Milei me parece que ha generado alguna corriente de opinión en la Argentina que aunque a él le vaya mal, y creo que yo desde luego no lo deseo ni creo que ocurre, creo que nadie lo desea, que aunque él le vaya mal, va a dejar algo. Y va a dejar, ¿sabes qué? Esta idea de que abajo de cada alfombra hay un curro en la Argentina. Cosa que es verdad.
Y sobre todo el trabajo de Sturzenegger lo muestra de una manera contundente. Abajo, en la Argentina, abajo de cada alfombra hay un curro. Ahora, en ese Senado donde hay un presidente que se considera de derecha, centro-derecha, liberal, como Lacalle Pou, al modo en que es liberal y centro-derecha esa derecha en Uruguay, Sí. y por otro lado, ese problema... tomemos como válida la versión del protagonista, que sos vos en ese diálogo con López Murphy, que se autoexcluye López Murphy, pero se autoexcluye porque asume que va a haber una agresión de un presidente. Bueno, que podía haberla. López Murphy es muy amigo nuestro. La hubo en el caso... Por cierto, la primera vez que vino Milei a la Fundación Libertad, Sí. vino llevado por López Murphy. Bueno, por eso, las vueltas de la vida. Entonces, Sí. esa autoexclusión y eventualmente las agresiones que hubo a distintos economistas, por ejemplo, Melconian, por parte del presidente, como un liberal, a tu manera, ve, ¿no? Un modelo liberal que en Uruguay habla de un Estado fuerte, un modelo de un presidente argentino que habla de destruir el Estado y que además la tolerancia la tiene complicada a la hora de disentir con los otros. Bueno, son estilos, son formas. Milei siempre fue así. Yo creo que él ya es presidente y a mí me gustaría que se moderara un poco, pero bueno, él llegó a la presidencia así y sigue así. No es mi estilo, yo prefiero el modelo, siempre digo que a mí me gusta mucho la tolerancia vargallosista. ¿Cómo es esa tolerancia vargallosista? Bueno, esto de el libro La llamada de la tribu, que dicho sea de paso me dedicó a mí, Mario, con la generosidad que lo caracteriza, ese libro, él toma 7 autores y hay algunos de ellos con los que él no estaba del todo de acuerdo, Sí. pero él trata de entenderlos, por ejemplo, a Ortega y Gasset, que era una persona que en materia económica no tenía nada de liberal, ¿no? Me parece que esta idea de que uno tiene uno se puede equivocar, uno es falible. También hay otra cosa, que hoy día las redes sociales han cambiado toda la forma de hacer política. Hoy el discurso duro, el discurso agresivo, algunos llaman a Twitter la red del odio, ¿no? Yo no sé si tanto, pero lo que está claro que ahí se maneja un lenguaje mucho más agresivo. Yo, no es mi palo ese, preferiría que no se utilizaran esos agravios y esos ataques, pero bueno, Milei es así, Milei ganó la elección así. A mí lo que me preocuparía es que Milei incurra en actitudes autoritarias, efectivas y reales, como hace, por ejemplo, a mi entender, Bukele. Es decir, que él imponga, no el DNU, ni nada de esto, porque esto lo hicieron todos los presidentes argentinos, ¿no? Pero no sé, a ver lo que hizo Bukele. Un Estado policial. Bukele cerró el Congreso. Claro, un Estado policial Bukele echó a la Corte Suprema. Lo que hizo Fujimori. Fujimori cerró el Congreso, aprovechó un momento de popularidad muy alta que tenía e hizo cosas. Bueno, ese día me preguntó Fontevecchia en un reportaje que me hizo, ¿y ese día ustedes qué van a hacer? Y le digo, estaremos en la plaza oponiéndonos. ¿Qué es lo que corresponde? Yo creo que no va a pasar, estoy seguro que no va a pasar eso, ¿no? Me parece interesante la mención a Bukele porque además como rosarino que vive en Rosario vive el gran problema del narcotráfico, ¿no? Y de la inseguridad generada a partir de ese flagelo. Milei se referencia, ha estado en la asunción, por ejemplo, de Bukele, se referencia en Bukele como otro de los ejemplos de ideas libertarias en América Latina. E inclusive se plantea ese modelo de Bukele, la solución a la Bukele para el tema del narcotráfico, así como Bukele lo aplicó en el tema de la inseguridad. Dirigente liberal que vive en Rosario, que piensa todo el tiempo y vive la cotidianidad de la boliense y la piensa, ese modelo llevado ya al caso de Rosario, el modelo Bukele, muy inspirando, por ejemplo, al discurso y a la mirada de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de Milei, ¿genera una preocupación? Sí, a mí me genera una preocupación, más que por el modelo de seguridad de Bukele, que ha sido muy duro con los delincuentes y con algunos excesos, yo diría. Sí, para organizaciones sociales con enormes excesos. Para mucha gente con enormes excesos, pero a mí lo que más me preocupa todavía de Bukele es que Bukele, por ejemplo, ha perseguido a opositores, a la persona que hizo la dolarización, Manuel Kintz, muy amigo nuestro, se tuvo que ir de El Salvador, al presidente Cristiani, la persona que pacificó El Salvador, se tuvo que ir de El Salvador, le confiscaron sus bienes, bueno, disolvió la corte, disolvió las cámaras. Eso me preocupa más. Lo otro tampoco me gusta si hay excesos realmente, ¿no?
Ahora, no creo que en Argentina haya espacio para eso, pero sí te tengo que decir algo también, ¿no? Si no se soluciona el tema de la delincuencia y de la violencia, llega un momento en que la gente termina pidiendo esas Claro, bueno, cosas. ese fenómeno se da en El Claro, lo de Salvador. Sí. Bukele, porque también es verdad, digo, no es santo de mi devoción para nada Bukele, pero también es verdad que gana las elecciones. Sí, por el 90% de los votos. Sí, porque sí, sí. él está transmitiendo algo que la gente hoy valora mucho, ¿no? Como está pasando con esta derecha que a algunos nos preocupan tanto, esto de Alternativa por Alemania en Alemania o de Le Pen en Francia. Están dando una respuesta, a mi juicio mala, pero que la gente compra, a problemas reales, como son la inseguridad. Han logrado hacerle creer a mucha gente que la inseguridad es un problema derivado de la inmigración ilegal. Grandes desafíos económicos para este gobierno de Milei. Una de las cuestiones que preocupa es la baja liquidación de los dólares del campo, del sector del agro. Rosario es un puerto fundamental para ese sector. ¿Cuál es la mirada que se tiene de ese sector? ¿Qué se conversa en relación al panorama económico, el futuro económico de corto y mediano plazo en el gobierno de Milei? Yo creo que hay un optimismo básico con el espíritu de este gobierno, con la filosofía, y hay preocupación por la implementación, por la coyuntura, por la gestión. Creo que es un poco eso, ¿no? Cuando el ministro Caputo les dice, bueno, ustedes también inviertan, colaboren, sí. ¿Cómo se recibe eso desde el sector económico que podría estar liquidando bueno, el sector agropecuario dólares? ha sido permanentemente la gran contribución a la Argentina, un sector que es súper productivo, súper trabajador, súper eficiente y al que le sacan 35 o 50% de su producción en impuestos, ¿no? ¿Y la baja de la liquidación ahora qué lo atribuís? Por el año pasado tenía que ver con la sequía. Yo creo que hay una incertidumbre con el precio del dólar, obviamente, ¿no? ¿Incertidumbre, falta de confianza? Bueno, en el último mes el dólar blue aumentó un 20%, ¿no? Me parece que hoy la semana pasada fue una semana clave en ese sentido y estos próximos días, el devenir de estos próximos días, cómo termine finalmente la ley bases y otras cosas que están dando vuelta, van a ser clave. Claro, un gobierno que no puede sacar leyes y al que le sacan leyes, es un gobierno que está complicado. Eso evidentemente se siente en los mercados, ¿no? Mucha gente de Estados Unidos pregunta también, bueno, sí, Milei tiene buenas ideas en materia económica, pero ¿las va a poder aplicar? ¿Las va a poder aplicar? Bueno, yo espero que sí, yo espero que sí, francamente. Creo que me parece que hay muchos gobernadores y muchos líderes provinciales que tienen conciencia que hay que acompañar. Dicho esto, creo que el gobierno nacional también tiene que mejorar su gestión. Es complicado convencer a los diputados que te voten si estás criticándolos con mucha dureza todos los días, y yo creo que a los cuerpos legislativos son criticables en la Argentina porque gastan 10 veces lo que gastan en España, literalmente, pero bueno, me parece que tenés que lograr una transición, ¿no? Dos preguntas finales. Milei viaja mucho por el mundo. En esos viajes se va contactando con ideas de derechas más extremas, por ejemplo, Vox, ¿no? Ya no el Partido Popular, sino Vox. Después de los resultados de la elección parlamentaria en Europa, en la Unión Europea, Milei celebró el avance de unas derechas más extremas, ¿no? Porque la centroderecha ya pesaba muchísimo en el Parlamento Europeo. ¿Cómo ves este presidente liberal, libertario, pero que se termina identificando con derechas que están muy en contra de ciertas libertades civiles alcanzadas, como pueden ser las cuestiones de género o las cuestiones de la libertad reproductiva de las mujeres? La verdad es que me parece que fue un mal diagnóstico el presidente, porque la ultraderecha creció en Alemania, creció un poco en Francia, pero tiene más o menos la misma cantidad de eurodiputados que tenía. Y su identificación y su felicidad. Y la centroderecha sigue siendo la primera fuerza, ¿no? Sí. Pero su identificación y su alegría por esas derechas muy, muy extremas y conservadoras. Bueno, yo creo que es un error. Ya digo, identificarse con Vox me parece un gran error. Además, yo conozco la realidad de España, como te decía. Vox ha tenido una interna y ha ganado el sector antiliberal, el sector más derechista. El sector liberal de Vox, que lo había y era gente muy buena, que venía del PP, ya no está, se fue del partido.
Ahora hay gente que tiene posiciones derechistas muy radicales, como las de Alternativa por Alemania Claro. o las de Le Pen, ¿no? Yo creo que Milei sacó el 55% de los votos, él es liberal, a diferencia de la gente de Vox o de Marine Le En Pen. algunas cuestiones, ¿no? Muchas Porque, cuestiones, pero en economía, por claro, ejemplo. en economía, Vamos a porque economía. los derechos sociales, los de las Vox, mujeres, o sea, claro, la legalización del aborto está completamente en ok, contra, la ha sí. considerado un asesinato agravado por el vínculo. Sí, 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 sí. Bueno, ahí es conservador, tiene una Mm. posición conservadora. Pero, por ejemplo, él en materia económica es Sí, indudablemente sí. liberal. Vox no es liberal. Bueno, ahí la gran imputación es Tierra del Fuego, otro de los por qué Sí. no puede explicar el sostenimiento de un privilegio a un sector en detrimento del equilibrio general de la Bueno, economía, ¿no? hay muchas cosas de esas, ¿Y ¿no? por qué crees que pasa esa La inconsistencia? verdad que no sé. Supongo que habrá algunos intereses creados que son demasiado poderosos, porque Ujú. hay muchas Sí, cosas. sí, sí, Eso ni siquiera estuvo en el DNU, claro. lo que es que llama la ¿Qué otras atención. cosas te llaman la atención? Bueno, muchas cosas que sí estaban en el DNU y que se han ido Ujú, corriendo para atrás, lo del tabaco, ujú. lo de la pesca, un montón de cosas. Lo tuvimos varias veces a Federico Stussenegger, que es un buen amigo y que además vino a explicar varias veces su DNU y que hizo un trabajo formidable. Yo creo que es lo mejor de lo que está haciendo, llevando adelante el gobierno, y hay muchas cosas que se han ido bajando. Fíjate, eran 44 empresas a privatizar Sí, y sí. quedaron 2 Sí, eso es por concesiones por también exigidos, concesiones, y ¿no? a lo mejor no quedan ni esas 2. Sí, Yo sí, creo sí. que han tenido que hacer concesiones y Algunas son probablemente más claras y se más entienden de dónde viene claras la y otras presión. son más oscuras, Claro. como siempre. Ahora, me parece que en eso también, bueno, hay que asumir lo que es así, ¿no? Hmm. Hay que asumir que en la democracia vos tenés que negociar, y si no Sí, sí, tenés los sí. votos, Menem tenía los votos, ¿no? Ujú. Pero si vos no tenés los votos, como no los tiene Milei, ni siquiera con el apoyo del De pro. PRO, que dicho sea de paso, a mí me parece clave para el gobierno que establezca una alianza más orgánica con el PRO. Ujú. Yo creo que el PRO, Funcionarios, que llegue claro, gestión de ahí. bueno, por ejemplo, ¿no? Ujú. En Santa Fe hay más de 100 cargos a designar y se han designado muy pocos porque, claro, la Libertad Avanza probablemente no tenga a toda la gente, Ujú. entonces terminan los kirchneristas, ¿no? Ujú. Como pasa en otras casas, ¿no? Última cuestión, tu cercanía con el gobierno de Macri, con el presidente Macri en persona, es pública, ha estado en todas las cenas de la Fundación Libertad, los participantes, los asistentes lo han aplaudido con una calidez y un aplauso muy cerrado, a diferencia de Milei, que no recibió un aplauso de la misma intensidad que aquellos aplausos en la presidencia de Macri. Ese liberalismo de Pro y de Macri versus el liberalismo de Milei, ¿era un liberalismo más potable para la Argentina que puede No, no. quedar completamente opacado y fuera del curso de la historia si Milei fracasa en su gestión? Bueno, si Milei fracasa, tenemos un problema. Toda la Argentina, los liberales, el Ujú, PRO, la Libertad Avanza, todo, ujú. ¿no? Yo creo que no. Yo creo que la afinidad ideológica es mayor con Milei que con el PRO. El PRO es una mezcla donde había La socialdemócratas. afinidad de los liberales que representa la fundación es más... Sí, 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 Ujú, sí. Lo que pasa es que en todo caso hay otras cosas, ¿no? Son la forma, los modos. ujú. Bueno, en el caso mío yo tejí una relación muy particular con Macri y con otras personas de su gobierno. El gobierno de Milei está empezando a despuntar, tiene un entorno que, bueno, no es tan, no es tan conocido, no tiene la historia. Yo había ministros de Macri con los que yo militaba en la Juventud Liberal, Sí, entonces lo conocía de toda la vida, sí. ¿no? Lo de Milei es un fenómeno nuevo, ¿no? Pero te sentís más identificado, si las ideas liberales crees que Milei las No, representan. yo creo que en materia económica Milei es En un materia económica, liberal. pero si uno Sí. pone la balanza, lo No, económico, no, lo bueno. social y el tono, como el estilo, ¿cómo funciona esa comparación? El tono y el estilo, obviamente el gobierno de Macri tenía un tono y un estilo mucho más republicano, digamos así, ¿no? ¿Y en las miradas sociales de los temas sociales? En la mirada de los temas sociales hay temas en donde el gobierno de Milei es más conservador, Ujú. eh, yo soy más liberal, y hay temas en donde el gobierno de Macri avanzó más. Ahora, también, vos sabés cómo pienso más o menos, yo me siento un liberal integral. Yo creo que la Argentina necesita sobre todo una gran reforma económica y social.
urgentemente, porque hay 50% de la gente en la miseria, ¿no? No estoy subestimando los temas sociales, ¿no? Pero me parece que hay que poner un escalafón de importancia a los temas, ¿no? Yo estuve de acuerdo, por supuesto, con el matrimonio igualitario y con el aborto, pero me parece que hay ciertos temas que no están en el mismo nivel de importancia. Sí, de urgencia. Exacto. Y porque esos derechos han sido consagrados bueno, también. Esos derechos están consagrados. Me parece una tontería. Esto que dijo el secretario de Culto en Europa me parece una cosa realmente, totalmente. Creo que son cosas que le hacen mucho daño al gobierno de Milei, ¿no? Porque es sacar, es desenfocarse, digamos, ¿no? Entiendo. Y tampoco la Argentina puede estar aprobando leyes, la ley del aborto. Y yo con el tema del aborto soy muy respetuoso, ¿eh? Yo estoy básicamente a favor, con algunos matices, pero lo entiendo un tema muy delicado. Sí, muy personal claro, sí, sí. Y creo que hay que ser muy respetuoso en ese tema. Por eso me pareció de locos la gente que se insultaba, porque este no es un tema para insultar, es un tema para respetar al que piensa distinto. Es un tema de conciencia individual. Exactamente. Pero digo, lo que no me parece ahora, se aprobó hace 2 años la ley, ahora digo, ¿qué es la Argentina? Un país que cada 2 años va a estar discutiendo así, cada mayoría circunstancial va a echar para atrás lo que hizo el otro gobierno. Me parece que eso no. Bueno, Gerardo, realmente un placer escucharte, muy interesante todas tus observaciones. Bueno, muchas gracias. Siempre es un gusto venir. Bueno, gracias. Esto fue todo en la repregunta. Muchas gracias.